Ahora presentamos, con un alto contenido para la más exigente teleaudiencia, nuestro acostumbrado comentario editorial, en la voz de Ramón de Luna. Mis amigas y amigos, he titulado el comentario editorial de hoy, Ignacio Lula da Silva, solidario con Haití. Ya por el título deben ustedes imaginar de qué vamos a tratar en este comentario que comienza así. Este recién pasado fin de semana tuvo efecto un encuentro del Grupo de los Siete en la emblemática ciudad japonesa de Hiroshima. Allí estuvo presente el presidente de Brasil, Lula da Silva, quien llevó a ese alto concilio la situación imperante en Haití, como líder que es en el continente de América Latina. Allí habló de la necesidad de que la comunidad internacional actúe con rapidez para aliviar el sufrimiento del pueblo haitiano, agobiado como se encuentra lo de su población, víctimas del desenfreno, de la irresponsabilidad de los políticos de allí y de otros líderes nativos involucrados en los más execrables actos, y tras su llamado a ponerle interés a lo que allí está ocurriendo, no esconde él su reproche a países que operan como presuntos líderes, como ha sido el papel de Estados Unidos, Canadá y Francia. En su discurso, Lula da Silva enfatizó que en Haití debemos actuar rápidamente para aliviar el sufrimiento de una población desgarrada por la tragedia. Contrario a como ocurrió en tiempos pasados, Estados Unidos se ha desentendido de lo que ocurre en Haití, donde una vez llegó a ocuparlo por más de 8 años en el siglo pasado. Y el actual gobierno de Joe Biden parece que en vísperas de unas elecciones no desea verse envuelto en otra de sus odiosas intervenciones. Los estadounidenses, al parecer, piensan que Brasil debiera asumir su liderazgo, pues ha enviado a esta nación a su embajadora en la ONU, la señora Linda Thomas Greenfield, con instrucciones de poner las cosas en marcha en esta dirección. Ignacio Lula da Silva proclamó que como sudamericano se siente preocupado por Haití y que está comprometido a trabajar con el Consejo de Seguridad para hallar una salida ante las necesidades reales del país, pues hay que recordar que Brasil viene diciendo que el problema haitiano no es solo problema de seguridad, sino también, sobre todo, un problema de desarrollo. En este sentido, el presidente brasileño quizás sea partidario de que empresarios de varios países debieran instalar en Haití diferentes industrias donde la mano de obra ociosa encuentre trabajo, colocación, y al mismo tiempo que allí imperen mecanismos de seguridad que garanticen la eliminación del pillaje y el imperio de las bandas criminales que se han adueñado de ese país. Quizás la preocupación externada por Lula da Silva en aquel foro del Grupo 7 encuentre quienes puedan ayudar a fortalecer los estamentos en Haití, como la justicia, el Congreso y otras instituciones que de allí han desaparecido y que su ausencia lo ha convertido en un Estado fallido. Este fue nuestro comentario editorial en la voz de Ramón de Luna. Bueno, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, envió este lunes una carta de seguimiento a todos los miembros del liderazgo del Congreso sobre el límite de la deuda, instando a los legisladores a actuar lo antes posible. Estimamos que es muy probable que el Tesoro ya no sea capaz de satisfacer todas las obligaciones del gobierno si el Congreso no ha actuado para elevar o suspender el límite de la deuda a principios de junio y potencialmente tan pronto como el 1 de junio, señaló. La carta llega mientras el presidente de Estados Unidos, Joe Biden,
y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, se preparan para reunirse en la Casa Blanca para continuar las negociaciones sobre un acuerdo de límite de deuda en medio de la creciente preocupación de que Washington pueda caer en el impago por primera vez. Gillen advirtió que no elevar el techo de la deuda sería desastroso para la economía del país. Si el Congreso no aumenta el límite de la deuda, causaría graves dificultades a las familias estadounidenses, dañaría nuestra posición de liderazgo mundial y generaría dudas sobre nuestra capacidad para defender nuestros intereses de seguridad nacional, destacó. Bueno, la directora del Tesoro de Estados Unidos le está dando una alerta al Congreso, a los líderes del Congreso y de la Cámara de Senadores, a ese país que tiran una maquinaria de tirar billetes para adelante, tira billetes, millones y billones. Y es el país con la deuda más grande del mundo. Y entonces, actualmente, es una moneda que va en descenso totalmente. Se está imponiendo el yuan chino, se está imponiendo el rublo en Rusia. ¿Y usted sabe cuál hace tiempo se está imponiendo? El euro. El euro también. Pero hoy, si hay una escalada hacia abajo del dólar, también va a sufrir el euro, porque se van a imponer otras monedas de grandes potencias. No, y se sustenta el euro mucho en el dólar. Bueno. Señores, el Papa Francisco ha decidido tomar cartas en el asunto de los escándalos de abusos sexuales que sacude a la Iglesia Católica en Bolivia. En concreto, a la Compañía de Jesús. El Sumo Pontífice envió al país andino a Monseñor Jordi Bertomé, oficial del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y uno de sus más cercanos para la investigación de las circunstancias de los abusos sexuales en Bolivia, en momentos en que proliferan allí el número de casos conocidos y la polémica está en el centro del debate político. La Conferencia Episcopal Boliviana, CEP, dijo el domingo en un comunicado que la llegada de Bertomé a La Paz es para analizar y reflexionar sobre los avances en la línea de la cultura de la prevención impulsada por el Papa Francisco. En esta ocasión, los encuentros de carácter reflexivo que tendrán lugar los próximos días serán llevados en un clima de profunda cercanía hacia todos aquellos que han sido víctimas de la lácara de los abusos de la Iglesia, afirmó la Secretaría General del Episcopal Boliviano. Según la institución, sin embargo, la visita del sacerdote español se empezó a gestionar hace 3 años a raíz de la participación de algunos miembros de la Comisión Nacional de Prevención en cursos online a causa de la pandemia del COVID-19. Bueno, la pieza de la cultura olmeca, conocida como Monumento 7, que fue sustraída de México por traficantes de bienes arqueológicos hace más de 50 años y se encontraba hasta ahora en Estados Unidos, fue repatriada la semana pasada en un avión de las Fuerzas Armadas. El bajo relieve de 1.8 metros de altura y 1,5 metros de ancho y un peso de casi 1 tonelada tiene al menos 2.500 años de antigüedad y representa a un monstruo de la tierra cuyas fauces abiertas simbolizan el acceso al inframundo, indicó el investigador del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el estado mexicano de Morelos, Mario Córdoba Telo. Durante el acto de entrega de la pieza por parte de las autoridades estadounidenses que se llevó a cabo en la ciudad de Denver, Colorado,
el ministro de Exteriores mexicano Marcelo Ebrard recalcó el gran significado de la figura para la nación. Era como una herida no tener esta pieza, como algo esencial que nos faltaba, expresó el canciller, subrayando la estrecha cooperación entre los dos países. En su cuenta de Twitter, el diplomático señaló que se trata del objeto arqueológico más importante que se ha recuperado en el exterior en las últimas décadas. Don Ramón, y el semitaíno que tienen los italianos, en algodón, hecho en algodón, en Turín, la Universidad de Turín, no nos quiere devolver. ¿Cuándo nos los van a devolver? No nos quieren devolver, que son unos ladrones. Pero ahí no fue que nació la mafia. Toda la vida estas potencias le han estado robando a estos países, de estas naciones. Esos estados se los robaron unos norteamericanos a los mexicanos hace 50 años. Y ahora parece que los reclamó con furor y con insistencia en México y se le han devuelto. Vean lo que está ahí. Es como un ídolo que fabricaron los taínos en algodón. Único que hace falta en los museos dominicanos. Señores, Elizabeth Silverio es la neurocientífica, entre comillas, tendencia tras el reportaje realizado por la periodista Nuria Piera, en el que se le cuestiona por portar un título falso que la podría llevar a prisión hasta por 20 años, según expertos, pero parece que ya no lo sabe. El jurista Armando Peralta explicó que aunque el nuevo Código Penal no se encuentra aprobado, existe una ley especial que rige las profesiones de la medicina, por lo que todas las personas a quienes se les compruebe que ejercen la medicina de manera ilegal podrían sufrir penas de prisión de hasta 10 años por violentar la Ley Federal de Salud número 42-01 y sus reglamentos, las cuales establecen las bases para la organización del Sistema Nacional de Salud. El abogado aclaró que según lo que dispone el artículo 4 de la referida ley, esta es una ley de orden público que faculta al Ministerio Público de Salud a proceder no solamente con la investigación, sino también a depositar ante el Ministerio Público las correspondientes querellas y sometimientos judiciales. Las autoridades deben ponerle atención a la intención marcada, clara y dolosa, y con interés de obtener beneficios económicos para lucrarse, poniendo en riesgo la salud de cientos de ciudadanos que pusieron su salud y sus vidas en manos de usurpadores. Y esta señora, Elizabeth Silverio, no es más que una usurpadora y se pasea diciendo que tiene como 20 títulos universitarios. Ay, papá, vamos a ver en la cárcel y en el tribunal esos títulos. Vamos a verlo, sí. Don Ramón, hay una cosa que no aparece muy bien en las estadísticas y es la criminalidad de los migrantes haitianos. Parece ser que las bandas de atracadores... Muy alta la criminalidad de los haitianos, muy alta. Aquí en el país. Sí. Pero eso no se refleja así en las estadísticas. ¿Usted sabe por qué? Porque ellos prefieren, en la mayoría de los casos, atracar a gente de su misma nacionalidad. ¿Por qué? Porque al ser la mayoría indocumentados, estos se quedan callados y no van a la policía a poner la querella. Sí, pero el granjero de ahí, ¿cómo se llama esto? De Estero Hondo, no era haitiano. El granjero de por aquí de la Isabela, ahora y la mujer, no eran haitianos. Sí, pero con la mayoría de los casos haitianos, cuando ellos los agreden, les roban, si son ilegales o indocumentados más bien, pues no van a la policía porque tienen miedo a que lo deporten.
y dejan eso así, entonces eso no se refleja en las estadísticas. Sí. Pero hubo un caso, ¿verdad?, donde la policía intervino rápidamente y capturó a 3 haitianos, luego de esto asaltar y agredir a 2 mujeres y un menor de su misma nacionalidad, a quienes le sustrajeron dinero en efectivo, dólares y celulares. Por suerte la policía los recuperó y no lo perdieron y agarraron a esos 3. Vamos a escuchar y ver esto. Central debe informarle que en el día de ayer fueron apresados 3 nacionales haitianos. Estos nacionales haitianos ya se le estaba dando seguimiento desde la DICRIM de esta provincia. Mas, sin embargo, fueron apresados en flagrante delito. Ellos son Jonah Charlie, Jorge Morillo y Johnny Pie. Ellos, quienes se hacían pasar por taxistas, montaban en su vehículo a nacionales haitianos ofreciéndole el servicio de llevarlo a la parada de Haití. Mas, sin embargo, en el camino los atracaban. Ya más adelante le estaremos presentando todo lo ocupado. A ellos se le ocupó todo lo robado en el día de ayer. Ya están siendo sometidos a la acción de la justicia.